COVID en el trabajo. ¿Qué hacer cuando aparecen casos de COVID? ¿Cuál es el protocolo? Queremos inaugurar esta sección donde podamos atender distintas consultas con especialistas, médicos, que les sirvan a las y los trabajadores que son esenciales y que siguen trabajando durante la cuarentena. Porque además sabemos por las denuncias que nos han llegado a la izquierda a diario que cuando aparecen casos de COVID, las empresas muchas veces, la mayoría de las veces, no solamente no cumplen los protocolos que están establecidos, ni toman medidas urgentes para cuidar la salud y la vida de las y los trabajadores, sino que muchas veces esconden también que hay casos. Sí. Venimos recibiendo denuncias, bueno, Coto fue un caso muy emblemático. En los supermercados, toda sí, la sí. semana pasada, pero también vimos de McDonald's, de FATE, Kraft, de la planta Mondelez, de Pacheco, que, bueno, hubo también rebeliones de los trabajadores de organización, los aeronáuticos, trabajadores ferroviarios. En el transporte es uno de los focos que hay que prestarle mucha atención. Y bueno, hay una campaña que viene enlazando el movimiento de agrupaciones clasistas, las vidas trabajadores importan, donde están reflejando también todas las denuncias. Estamos ahora en comunicación con Andrea López, ella es médica generalista, es integrante del Consejo Directivo Provincial de SICOP por la corriente de izquierda en defensa de la salud pública, y con ella queremos sacarnos todas las dudas y también proponerles que nos vayan dejando todos los comentarios en el chat, en el video, con preguntas, consultas que tengan, para que todas las semanas podamos ir respondiéndolas con distintos especialistas. Buenos días, Andrea, ¿nos escuchás? Jessica te habla. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me Bien, muy escuchan? bien. Bien, sí, sí. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, hay muchas consultas que surgen de parte de los trabajadores, pero para focalizar y para iniciar, cuando se confirma un caso positivo de COVID en el lugar de trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar? Sí, bueno, primero buenas tardes, buenos días. Buenos días. Que bueno, el personal que esté con COVID positivo desde ya, bueno, tiene que ser aislado, depende de sus consideraciones, cómo está y todo, qué tipo de caso es, estará internado o lo pasará si tiene posibilidades de aislarse en su casa, pero lo que hay que hacer es un control de ese foco y poder rastrear todos los contactos estrechos, todas aquellas personas que 48 horas antes de este caso positivo hayan estado en contacto con esta persona. Se considera contacto estrecho a toda persona que haya estado al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Así que bueno, no solamente su familia, sino todos sus compañeros de trabajo, porque ya sabemos que por más medidas de aislamiento que haya y de cuidados, hay lugares en los cuales es muy difícil mantener esta distancia. Andrea, te habla Lucía, ¿cómo estás? Te hago otra consulta. ¿Qué debe hacer un trabajador si presenta síntomas y qué es considerado un síntoma, no? No sé si me escuchaste. ¿Hola? No, sí, se me corta el internet en casa. No, te preguntaba, te habla Lucía, ¿qué tal, Andrea? ¿Qué tiene ¿Qué que tal? hacer ¿Cómo un estás? trabajador si tiene síntomas o si tiene una sospecha, y cuáles son esos síntomas o qué es lo que se considera un síntoma? Sí, un trabajador que tenga síntomas consideramos fiebre, que hoy en día lo pusimos en 37,5 grados, y algún otro síntoma como dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dificultad respiratoria. Cualquier persona que mantenga estos síntomas no debe moverse de su casa, en el caso de provincia llamar al 148 y en el caso de capital al 107. Por ahí me quería referir un cachito por esto que estábamos hablando, que se me cortaba un poco de lo de contacto estrecho. Es importante que la persona, todos los contactos estrechos de ese trabajador estén en aislamiento. En lo posible en su casa, si es necesario, si es posible que tenga esas condiciones, con el mínimas personas de familia que lo puedan acompañar, siempre dentro de lo posible, pero los 14 días son una regla de oro, no se pueden acortar esa situación, porque en esos 14 días puede o no desarrollar síntomas, ¿sí? Puede estar en un periodo de incubación, no es un capricho, el periodo de incubación son entre los 3 y los 12 días, entonces
lo puede desarrollar en cualquier momento, entonces está muy mal que se le pida que regrese a trabajar antes de los 14 días, o en el caso de que hay trabajadores que desde ya reclaman un testeo y una necesidad de testearse porque tienen dudas, porque tienen miedo, porque tienen familiares con los que viven que son de riesgos, entonces está bien, si quiere hacerlo se puede testear, aunque no haya desarrollado síntomas, pero en el caso de que el testeo dé negativo, tampoco debe regresar a trabajar. Los 14 días no se negocian, digamos, son de oro, son una O sea, sí, regla para aunque dé poder el testeo cuidar a sus negativo, compañeros, tal cual. tenemos ahí un poco de... Aunque dé el Perdón, testeo, Andrea. No, sí. ahí quería para confirmar bien esto. Aunque dé el testeo negativo, si es contacto estrecho, debería ser igualmente el aislamiento obligatorio por 14 días. Exacto. A Bien. todos los trabajadores que hayan sido contacto estrecho de ese trabajador que ha dado positivo en cualquier establecimiento, fábrica. Y una consulta, Andrea, ¿estos son protocolos que fueron elaborados, digamos, por las autoridades sanitarias o eso es lo que ustedes sugieren, digamos, para saber también cuál es No, el respaldo que tiene el trabajador cuando aparece algún caso, cómo también pelea frente a las empresas que no quieren tomar estas medidas, en qué se pueden respaldar? sí, estos son protocolos que están hechos del Ministerio de Nación. Entiendo que cuesta que lleguen, cuesta que se cumplan. Imagínense si en el mismo, yo soy trabajadora de un hospital público, si en el mismo sistema de salud estos protocolos muchas veces no se cumplen por falta de personal o de elementos de protección personal, supongo que en las fábricas, en los establecimientos privados debe ser mucho más difícil. Los trabajadores sí deberían poder reclamar esto. Para eso es importante que se organicen, que puedan conformar comité de higiene, ¿sí? En los lugares de trabajo, por los propios empleados organizados, con asesoramiento de profesionales, consultando los protocolos que baja Nación, que deberían cumplirse, como para poder ellos tener una herramienta de defensa de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, no vamos a volver a trabajar, no nos vamos a exponer, y una serie de medidas que están pensadas para poder evitar los contagios y los riesgos. Claro, eso sobre... dale, dale, Lu. No, respecto de los protocolos, digo, además de los protocolos, ¿qué debería cambiar en la organización del trabajo, ¿no? En las jornadas de trabajo, en el propio establecimiento o lugar a donde acuden, además de estos protocolos de seguridad? Sobre eso hay algo. Perdón, que se me cortó. Sí, sí, sobre las jornadas de trabajo, sí. Claro, en la Se pueden organización del implementar trabajo. medidas, sí, hay un montón de cosas planteadas, sí. Esto de hacer grupos reducidos de trabajos que no se mezclen, o sea, grupos de trabajadores que entren en diferente horario y que no compartan ni a la entrada ni a la salida haya un intervalo de tiempo que no tengan que tener contacto, que se permita desinfectar el lugar de trabajo, limpiar bien, cosa que los trabajadores puedan ingresar, que no sea un número en el cual no se pueda permitir este distanciamiento entre uno y el otro. Esas serían como las medidas esenciales para poder hacerlo, que haya más flexibilidad y que esto en ningún momento recaiga con una quita salarial, con un descuento, incluso para los trabajadores que se piden licencias, no puede tener una pérdida de su salario ni un descuento a fin de mes por haber tenido una licencia COVID, una licencia por contacto estrecho o por caso confirmado, ¿sí? Claro. Bueno, entonces ahí veíamos, bueno, cómo actuar cuando surge ya el caso, cuando aparecen los síntomas, qué es lo que se debería exigir. Y vos recién mencionabas, bueno, todo lo que hace a la prevención, ¿no? De cómo debería cambiar la infraestructura, digamos, en los lugares de trabajo. Ahora, ¿qué otros elementos de seguridad e higiene deberían tener sí o sí todos y todas las trabajadoras en sus lugares de trabajo? Sí, primero que esté todo limpio, desinfectado, que haya un personal de limpieza capacitado, con guantes, elementos de protección facial, ¿sí? Y ropa adecuada, que pueda estar desinfectando a cada rato los lugares de cuidado, las herramientas entre un turno y el otro, que todo permanezca limpio también para que haya contagio y ese personal de limpieza también esté protegido, ¿no? Después, que haya agua y jabón y toallas descartables en todos lados, guantes y protección facial. Eso sería lo esencial y poder mantener esta distancia. Y después los espacios comunes, que es donde más nos encontramos, que son en el comedor o en el baño, bueno, también ver
la higiene y el ingreso a esos lugares que sea espaciado. Los comedores estaría buenísimo si se podría o comer por turnos, por tandas y ser poquitas cantidades de personas en el comedor, o separar viandas, ¿no? Viandas para que cada uno coma en su lugar de trabajo y no confluyan en un lugar pequeño y donde haya hacinamiento. Claro. Y, Un poco estas son las medidas. ¿y qué pasa si hay que tener algunos cuidados extras en los casos donde los trabajadores y las trabajadoras atienden al público, ¿no? O sea, que hay un contacto permanente por rotación de gente, como el caso de los supermercados Coto que hemos visto la semana pasada. Hay que tener, ¿cuáles serían los cuidados extras que hay que tener ahí? Sí, también, que ellos también tengan jornadas más reducidas, de menor exposición, también tengan protección facial con más guantes, alcohol todo el tiempo para limpiarse y estar limpiando las zonas de trabajo, que el ingreso sea menor, que sea que se entre espaciadamente al lugar y que no haya tanta gente, pero también con turnos cortos para reducir la exposición de cada trabajador. Y en el caso de aparecer, como apareció en muchos comercios, un caso positivo, realmente hay que aislar a ese paciente, hay que ver todos los contactos, se debería cerrar el lugar y desinfectarlo, como para poder volver a reabrir sus puertas, porque estamos exponiendo a la población y a los propios trabajadores. Claro. Bien. Bueno, y para finalizar, Andrea, recordamos, estamos hablando con Andrea López, que es médica generalista, para sacarnos también todas las dudas que le puedan servir a las y los trabajadores esenciales que tienen que seguir realizando sus tareas. Para finalizar, ¿por qué para vos sería importante o por qué es sugerir, digamos, la conformación de estas comisiones de seguridad e higiene que están impulsando en algunos lugares de trabajo, como, bueno, en el caso del aeropuerto, los trabajadores aeronáuticos lo han hecho, y en qué consistiría, digamos, esta comisión de seguridad e higiene? Y es esencial que los trabajadores ante esto estemos organizados, ¿no? En algunos hospitales han surgido cuerpos delegados también, y está muy bueno que podamos mantener estas comisiones con asesoramiento de profesionales y todo, porque es la única manera que los trabajadores, primero que conocemos nuestro lugar de laburo, conocemos nuestra jornada, a nuestros compañeros, a sus familias, entonces además podemos hacer un seguimiento, podemos saber cómo están nuestros compañeros y cuidarnos entre nosotros, pero además para que esto se cumpla, porque sabemos por muchísimas denuncias y todo, que después estos protocolos son muy lindos, están hechos, pero no se cumplen en la práctica y se va contra los derechos laborales. Entonces es una buena manera de poder poner un freno. Hay cuestiones que avalan, ¿no? Hay cuestiones de protocolos que avalan para poder defender este derecho y sería la manera de poder estar organizado y poder exigir que las cosas se cumplan realmente para poder cuidarnos entre todos. Me parece que eso es esencial, que los trabajadores puedan. Además, ellos recorren sus lugares, se conocen, saben cómo están cada uno, son los indicados Claro. para hacerlo. Bueno, y claro, y también en el caso de lugares como el transporte o los supermercados, también es una manera de cuidar a los usuarios Sí. del subte, los colectivos. Incluso las oficinas de atención al público del propio Estado, como en PAMI, ¿no? Que atiende a sectores en riesgo. Claro. También. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta comunicación. Queremos recordar que queremos mantener esta sección todas las semanas, así que les pedimos que si les quedaron más dudas, si tienen preguntas más específicas, que las dejen en los comentarios y que nos ayuden a hacer circular toda esta información, porque en muchos lugares de trabajo no se conocen cuáles son los derechos, cuáles son los protocolos, hay que difundirlos entre todas y todos. Así que bueno, déjennos sus comentarios en el video, así podemos seguir contestando con médicos como Andrea y otros especialistas las próximas semanas. Muchas gracias, Andrea. Los dueños de todo también compran las noticias. Acá no. Se tenía que decir.